Una vez más, nos adentramos en las razones por las que probablemente no vivirías mucho tiempo en la Edad Media. Por una razón u otra, parecía que la muerte estaba esperando en cada esquina. Habiendo tratado con guerra, veneno y miseria en nuestro último video, ahora pasamos a la religión. Las cosas simplemente no mejoran. Y con un año en particular descrito como el peor año para estar vivo, no vemos ninguna razón por la que querrías ir allí. Bienvenido a la locura medieval. Poder para la gente. Tras la caída del Imperio Romano, la gente del oeste quedó básicamente abandonada a su suerte. Con ataques godos y sajones y conflictos políticos internos a finales del siglo V, el Imperio Occidental se desmoronó, mientras que el oriental o bizantino perduró por muchos siglos más. Los ciudadanos antes protegidos por Roma ahora estaban a merced de las hordas bárbaras invasoras. En Gran Bretaña, los sajones alemanes invadían desde el sureste. Los hutes vinieron de Jutlandia, actual Dinamarca, y los anglos del suroeste de Jutlandia. Algunos historiadores piensan que las tribus germánicas casi aniquilaron a los británicos nativos. De cualquier forma, para cuando Guillermo el Conquistador invadió, ya había habido bastante diversión y lucha. William ya era duque de Normandía y tras encontrarse con su primo, Eduardo el Confesor, rey inglés sin hijos, esperaba heredar el trono inglés. No obstante, tras la muerte de Eduardo en 1066, su cuñado tomó la corona. William evidentemente no estaba contento y todo explotó. Harold fue asesinado en la invasión normanda en Hastings y William fue coronado rey. Pero en el norte de Inglaterra la gente estaba insatisfecha. Resistieron hasta primavera de 1069 cuando la catedral de York Minster fue totalmente arrasada e incendiada. El norte había sido sometido a ola tras ola de violencia. William mandó a sus hombres a destruir el campo, incendiar cultivos y matar al ganado. En los meses siguientes, miles murieron en lo que se conoció como la devastación del norte. Más de 100.000 personas cristianas perecieron de hambre, reducidos a comer perros, gatos, caballos y entre ellos mismos al recurrir al canibalismo en su desesperación. Se reportó que pronto nadie quedaba en los pueblos pequeños de la región. 9 años después, en 1086, la gente comenzó a regresar y el libro Domesday, la gran encuesta de William para Inglaterra y Gales, describió a un tercio del norte de Inglaterra como un páramo inhabitado. Vikingos viciosos. Como si eso no fuera suficiente, ¿qué pasa con los vikingos? No podemos omitir a los vikingos en un video sobre la Edad Media. Fue su saqueo del monasterio en la isla de Lindisfarne lo que inauguró la era vikinga en 793, cuando la iglesia estaba, cita, salpicada con la sangre de los sacerdotes de Dios, y los paganos, cita, pisotearon los cuerpos de los santos en el templo de Dios como estiércol en la calle. Lo que vino fueron 250 años de ejércitos escandinavos saqueando reinos en Inglaterra y Europa, desde Rusia hasta Francia, matando supuestamente a todo aquel en movimiento. No se sabe cuánto recurrieron los vikingos a la violencia, aunque un historiador ha comparado la brutalidad de sus actos con la de las SS en Polonia en la Segunda Guerra Mundial. Perdiendo tu religión. La iglesia medieval era bastante estricta en tratar con personas que no estaban de acuerdo con sus enseñanzas, y cualquiera que se desviara del camino probablemente se encontraría en el extremo receptor de una flagelación o incluso una ejecución. La libertad religiosa que se disfruta en Occidente hoy en día realmente no existía en aquel entonces. Quien cuestionara a la rica y poderosa Iglesia Católica era tachado de hereje y tratado como tal. Los cátaros tenían miles de seguidores en el sur de Francia e Italia durante el siglo XII. Rechazaron la creencia de la Iglesia en la Santísima Trinidad, optando por creer en dos dioses, uno bueno y uno malo. Durante la Cruzada Albigense, miles de cátaros fueron masacrados en una carnicería que duró más de 20 años. La quema en la hoguera era el castigo tradicional para purificar el alma de los herejes medievales. Durante la Edad Media, varias sectas, incluyendo los bogomilos en Bulgaria y los loyardos en Inglaterra del siglo XIV, fueron perseguidas. Otro grupo de personas que fueron expuestas a gran sufrimiento y opresión fueron los judíos. El antisemitismo fue fuerte en la Edad Media por el crecimiento del cristianismo en Europa. Muchos cristianos culparon a los judíos por la muerte de Cristo. A los judíos no se les permitía poseer tierras, por lo que no podían cultivar, y se les prohibía unirse a gremios, por lo que sus opciones de trabajo eran limitadas. Esto los llevó a trabajos marginados como cobro de impuestos y préstamo de dinero, haciéndolos blanco de propaganda negativa. Durante la peste negra fueron señalados como culpables de los brotes. Fueron víctimas de violencia en Francia, Alemania y España.
En los pogromos de 1391 en España, los judíos debían convertirse al cristianismo o salir del país. En junio, unos 4.000 judíos fueron asesinados en Sevilla. Este patrón continuó en toda España a través de otras 70 ciudades y pueblos. En 1290 expulsaron a los judíos de Inglaterra. En 1396, 100.000 judíos fueron expulsados de Francia y miles de Austria en 1492. En la Europa medieval, eras un buen católico o no lo eras, y aquellos que no lo eran usualmente morían por sus creencias. Es la plaga de los tiempos cuando los locos guían a los ciegos. Muchas personas asocian la peste con la peste negra, pero su existencia es anterior a esta. La peste de Justiniano lleva el nombre del emperador romano que reinó desde 527. La enfermedad permaneció casi un año en provincias exteriores antes de alcanzar Constantinopla en 542. Se propagó por las rutas comerciales del Mediterráneo en sucesivas oleadas durante 225 años hasta desaparecer a mediados del siglo VIII. Las posibilidades de supervivencia eran bajas, ya que se estima que entre un cuarto y la mitad de la población murió en el imperio, eso es entre 25 y 100 millones de personas. La probabilidad de sobrevivir al brote de la peste bubónica, que comenzó en octubre de 1347, no era mucho mejor. La enfermedad se propagó por Europa, alcanzando Gran Bretaña en 1348 y exterminando al 70% de la población. Un cronista mencionó que apenas había gente suficiente para enterrar a los muertos. El dolor de cabeza y fiebre alta pronto evolucionaron a hinchazones negras o bubones, debajo de la axila y en la ingle. Para algunos eran del tamaño de huevos pequeños, para otros como una manzana. Los más afortunados morían en 12 horas, mientras que los menos afortunados agonizaban, sangrando internamente por días. No había cura conocida. Comprensiblemente, la gente temía que Dios los hubiera abandonado y los estuviera castigando. El caos prevaleció mientras muchos huían, abandonando a sus familiares, incluso a veces a sus hijos. Tomó 200 años al mundo recuperarse a los niveles de 1340 y la peste nunca se esfumó totalmente. Tenemos más oportunidad de sobrevivir gracias a los antibióticos modernos, aunque las enfermedades están mutando y resistiendo nuestros medicamentos. ¡Buen viaje! La iglesia alentó a todo buen cristiano a hacer una peregrinación. La gente se vio obligada a glorificar a Dios en grandes catedrales como Canterbury en Inglaterra, Santiago de Compostela en España, o para ver reliquias. Se creía que algunos santuarios poseían poderes curativos, atrayendo a los afligidos y a medievales buscando perdón por sus transgresiones. El problema era viajar a estos santuarios sagrados. Si no se podía encontrar un lugar seguro como un monasterio local para pasar la noche, entonces dormir al aire libre podría ser la única opción. Con fauna salvaje y gente sospechosa alrededor, era una idea arriesgada. En la Edad Media en Inglaterra, el asesinato era 10 veces más frecuente que ahora, y el 46% de las muertes en hombres de más de 15 años se debían a violencia. Algunos peregrinos viajaron largas distancias en un viaje a la Tierra Santa para acercarse más a Dios. A pesar de la protección de los caballeros templarios, el viaje desde Europa Occidental era extremadamente peligroso y podía durar más de un año. Había que superar muchos obstáculos, incluyendo la posibilidad de naufragio, ladrones y atravesar áreas infestadas de peste, y luego, una vez que habías rendido tus respetos allí, tenías que dar la vuelta y hacer el viaje de regreso. No sorprende que los ricos simplemente paguen a otro para hacer la peregrinación por ellos. Mala medicina. Sin antibióticos, cirugía moderna o tratamientos para el cáncer, enfermarse en la Edad Media era terrible. Nadie conocía los gérmenes y la higiene de manos. Los médicos usaban gráficos astrológicos y análisis de orina para diagnosticar. En la Europa medieval, la sangría se volvió el tratamiento favorito para condiciones variadas, desde gota hasta viruela, dolores de cabeza y peste. No solo los médicos atendían a los afectados, la mayoría acudía a la barbería para su tratamiento. Los barberos proporcionaban servicios como sangrías, odontología, ventosas, lancetas, amputaciones, además de cortes de pelo y afeitados. En la sangría se cortaba una vena o arteria en el brazo o cuello y se drenaba la mala sangre para equilibrar los humores. Sanguijuelas también se usaban para obtener el mismo resultado. Algunos practicantes creían que el proceso no funcionaba si el paciente no se desmayaba, y muchos se desangraron hasta morir. Era un mundo loco. Investigaciones indican que a mediados del siglo VI fue uno de los peores momentos para vivir en Europa. Comenzando en 535, durante 18 meses cita, el sol emitía su luz sin brillo, como la luna.
Se piensa que estos eventos resultaron de una o varias erupciones volcánicas que liberaron gases dañinos y cenizas a la atmósfera. Este clima extremo provocó hambrunas inéditas en Medio Oriente y Europa. La ausencia de calor solar resultó en una caída de temperaturas y nieve en China durante el verano. Los cultivos fallaron y la gente murió de hambre. Y luego en 542 llegó la peste de Justiniano, acabando con millones. Incluso el propio emperador no fue inmune, pero fue uno de los afortunados que sobrevivió después de contraer la peste. Además, 6 años después, Beirut y el Mediterráneo Oriental sufrieron un terremoto y un tsunami. Se cree que el número total de muertes por estos dos eventos superó los 30.000. Hoy solo podemos contemplar la Edad Media con horror, preguntándonos cómo los pobres se levantaban cada mañana, sabiendo que la muerte acechaba en cada esquina. Pero la supervivencia humana es instintiva, simplemente continuaron. El escritor y filósofo Gilbert Keith Chesterton afirmó que mientras las personas medievales nunca se inquietaban por ser medievales, las personas modernas se angustian terriblemente por ser modernas. Aunque Joan Harris nos recuerda que, cito, a veces la supervivencia es la peor alternativa que existe. Muchas gracias por ver este video. Espero que lo estés disfrutando. Suscríbete al canal y nos vemos la próxima semana en otro video. Que tengas una gran semana. Saludos.